reflexionaremos sobre la construcción de un proyecto de tesis con un enfoque cualitativo. Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. El proyecto o anteproyecto de una tesis con enfoque cualitativo empieza con la introducción. El tesista debe exponer el contexto del fenómeno que quiere investigar, el propósito del estudio, las preguntas orientadoras, las delimitaciones y limitaciones, para finalmente exponer la significación del estudio. El paso siguiente consiste en exponer la metodología del proyecto. Se expone el marco teórico referencial, el tipo de diseño, esto es, supuestos del diseño cualitativo específico. A continuación se expone la selección del escenario y de los participantes. En la investigación cualitativa este aspecto es relativamente indiferente, ya que en última instancia la selección de los participantes actuantes es un problema de enfoque. Cuanto más enfocada esté la selección, más definida será la información que obtengamos. Se trata de una muestra estructural, no estadística, es decir, con el diseño hay que saturar el espacio simbólico, el espacio discursivo sobre el tema a investigar. El conocimiento de perfiles sociodemográficos, o una precomprensión cultural y simbólica de las características del universo con respecto al tema que se va a investigar, pueden ser elementos de gran valor, ya que enriquecen los criterios de orientación en los muestreos cualitativos. Por ejemplo, en estudios sobre problemáticas universitarias la población estudiantil se distinguirá por carrera o cantidad de materias cursadas. En la etapa inicial de la investigación la decisión muestral puede estar orientada por criterios que dependerán de las características particulares de cada estudio. Pueden buscarse, como paso inicial bajo el criterio de saturación discursiva, los casos de potencial polarización del universo en relación al tema, para así capturar las significaciones extremas de la población en relación al tema. A partir de la comprensión de discursos pertenecientes a perspectivas diferenciales dentro de un espacio social, por ejemplo, la escuela, se van seleccionando a aquellos que desde posiciones diferentes permiten la aproximación a ese espacio. Se persigue la comprensión y la reconstrucción de discursos característicos de una grupalidad o de ciertas personalidades típicas o ejemplares en relación a un tema. El muestreo consistirá en una serie limitada de entrevistas o grupos de hablantes extremos los que sirven para contar con los rasgos o conductas límites de una clase o grupo. Ejemplares se utilizan para visualizar ciertas características ya conocidas o típicos los que permiten la descripción de los rasgos de los sujetos más repetidos de una población, caracterizada por una homogeneidad interna en relación a ciertas prácticas sociales. Un ejemplo de muestro cualitativo se encuentra en la investigación que Bourdieu presenta en el libro La miseria del mundo. La estrategia de recolección de los datos y las estrategias de análisis de los datos son fundamentales al definir la metodología del proyecto. El proceso de análisis de datos cualitativos consiste de la recolección de datos, reducción y transformación. La reducción de datos es el proceso de seleccionar, enfocar, simplificar y transformar los datos de las transcripciones. La segunda fase del análisis es la representación de los datos. Esto consiste en trabajar para desarrollar un montaje de información organizada y comprimida que permita sacar conclusiones. La investigación cualitativa es un proceso abierto al azar y a lo inesperado en su aparente debilidad. Radica su mayor poderío, puede realizar lecturas en diferentes planos de lo dicho, lo que se escaparía en los estudios estandarizados es ingresado como un plus de información. El enfoque se orienta hacia el desarrollo de una comprensión en profundidad de las motivaciones, prejuicios o inhibiciones subyacentes a ciertos comportamientos y escenarios sociales. La comprensión se lleva a cabo a partir de las interpretaciones de un investigador situado social y teóricamente. En lugar de determinar la información a partir de variables, en la investigación cualitativa los datos se van elaborando a partir de categorías conceptuales que delimitan los campos semánticos que fijan los contornos de lo relevante en la producción discursiva de los sujetos a investigar. A partir del trabajo de campo se lleva adelante una comparación y diferenciación sistemática y constante entre los datos emergentes. Las categorías iniciales se van afinando y reformulando hasta la conformación tipologías o conceptos teóricos que describan o expliquen las significaciones de los sujetos, en sus marcos de sentido.
Durante un proceso de ida y vuelta sobre los datos, el investigador debe buscar la saturación de los discursos con respecto a los temas de interés, a fin de elaborar descripciones y generalizaciones cada vez más abstractas. A partir de las interpretaciones sobre los discursos producidos, las categorías que se elaboran desde el análisis se emplean para iluminar rasgos de los escenarios o personas estudiados y para que faciliten la comprensión. Hay varias alternativas de análisis. Análisis de temas. Es la más utilizada y se ubica en el nivel superficial del discurso. Remite al nivel referencial de la comunicación. Permite la enumeración y explicación de aquellos temas, considerados por el grupo o por los individuos, más o menos importantes o extensos, en relación al campo semántico recortado por los objetivos de la investigación. Otra alternativa es el análisis de actitudes. Son previas a las motivaciones e implican una predisposición hacia el presente subyacente en los comportamientos, pensamiento, y sentimientos de los actores sociales. Es fundamental conocerlas desde su componente cognitivo, ideas y creencias, como emocional, emociones positivas o negativas. También se pueden elaborar tipologías. Se utilizan con la meta de analizar sistemáticamente intenciones y formas de obrar de forma integrada. En modelos abstractos de estar en el mundo. Estos tipos implican la construcción empírica y teórica de ciertas formas de comportarse. Para finalizar este punto y sin agotarlo, el tesista puede realizar un análisis semántico. Tiene ciertas implicancias en el terreno simbólico. Intenta detectar la importancia y el significado de las palabras circulantes en la entrevista o en los grupos dentro de un contexto global sociocultural. El paso final del proyecto se refiere a la referencia que se hace en términos de analizar los hallazgos relacionados con la literatura, con la teoría y con los efectos en las prácticas asociadas al fenómeno estudiado. En los estudios cualitativos, debido a que enfoca una realidad que posee una complejidad de diferente naturaleza, muchas veces indecible o no consciente para mismo el sujeto hablante, tales como la motivación, deseos, creencias, inhibiciones de alumnos, docentes, adictos. La estrategia de investigación, para que la subjetividad pueda ser ubicada y registrada, no requiere de una precisión inicial de lo que se va a comprender. Se sugiere no trasladar el esquema de lo cuantitativo a lo cualitativo. La estructura de un proyecto con enfoque cualitativo es abierto, refleja un viaje cognitivo e intelectual con permanente recursividad y sin dogmatismos ni estándares fijos.